tengo el honor de hacer el segundo capítulo del podcast Entre Expertos y tengo la fortuna de entrevistar a mi gran profesor que me enseñó en la Universidad de Derecho Tributario, el docente Julio Rojas, excelente abogado tributarista. Bienvenido, doctor Julio, a este podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias, Galo. Te hago una corrección, abogado laboralista. Abogado laboralista, es un gran abogado laboralista. Doctor, el tema de la entrevista es enfocarnos en relación al tema laboral, ¿no? Porque es su fuerte. En el tema laboral siempre vemos un vacío o la comparación de locación de servicios con los que están en planilla. ¿Cuál es la diferencia, por favor? Eh, Me gusta mucho que vayas de frente a ese tema porque, ¿qué sucede, no? Los empleadores, con la finalidad de reducir costos laborales, lo que hacen es contratar por locación de servicios a las personas, ¿no? Yo he escuchado de alumnos, de clientes, incluso de clientes, cuando me refiero a clientes me refiero tanto a clientes trabajadores o ex trabajadores como Ya, clientes empresarios, que parten del argumento de a los nuevos trabajadores, especialmente a los muy jóvenes, les dicen, oye, como estás en periodo de pruebas, ya. Su recibo honorario. sí, primero recibo por honorarios. Y Ya. si pasas el periodo de prueba, entonces recién te pongo en planilla. ¿Y eso es correcto o es una... Eso, eso no es correcto. Y aparte eso es un uso y costumbre que viene desde los 90. Por Ya, ejemplo, cuando yo era estudiante de Derecho en la Universidad de Lima, tuve la suerte de estar en el Ministerio de Trabajo en defensa del trabajador como practicante en el año 96. Ahí me he quedado un par de años más o menos. ya. Veíamos juicios y todos los casos que venían eran sobre trabajadores contratados por locación de servicios y en los juicios teníamos que demostrar que en verdad era una relación laboral. Claro. Ahora, del Pero, año, doctor, hay sí, una parte muy particular. Cuando usted dice que se demuestra, creo que hay un concepto que se llama primicia de la realidad. es un principio laboral. Es el Ya, principio laboral probablemente más importante del derecho laboral peruano, el principio de primacía de la realidad, que se resume en que no importa los documentos, lo que importa son los hechos que se demuestran. Entonces, ¿qué sucede? Si tú demuestras que una persona tiene hora de entrada, hora de por salida. salida, recibe órdenes, Marca sus marcas un controles. control, etcétera, entonces estás subordinado. Y si Ya. estás subordinado, De usted en planilla. deberías estar en planilla y eres un trabajador, no eres un locador de servicios. Y por qué cree que se está haciendo siempre esa figura, usted mencionando, del año 90, esa figura se sigue manteniendo? ¿Cómo puedo ser, por ejemplo, para que se modifique o cómo pueden ser para que yo como trabajador sepa mis derechos y diga, ¿sabes qué? Yo no debo estar en lo que hacer servicios, sino debo estar en Es ya que, una es planilla que, a remunerada. ver, primero que la locación de servicios es una figura del Código Civil. Ya, Es un contrato donde no hay subordinación. Se confunde muchísimo con la relación laboral o con los trabajadores o con el contrato de trabajo. ¿Por qué? Coincide que hay una persona natural que presta servicios. Segundo, coincide que hay otra persona natural o jurídica que se beneficia de los servicios. Tercero, coincide en que hay un pago por esos servicios. así es, así es. Donde se quiebra es que en la locación de servicios no recibes órdenes. Por O ejemplo, sea, vas y vienes y ya claro, yo no, como abogado soy contratado generalmente como asesor independiente por ya, locación de servicios, yo no recibo órdenes, yo no tengo un jefe, tengo un cliente. ya, Y en la relación laboral, yo tengo un jefe, recibo órdenes, me someto a un horario, ya. hay subordinación a un jefe. Entonces, ahí es donde está la diferencia en que aprovecha el empleador para decir, oye, te contrato por locación de servicios porque ¿qué es lo que busca el empleador? Reducir costos. Reducir costos laborales. Pero obviamente esos costos laborales, a veces cuando le consulto y tenemos esos problemas de que interviene Sunafil, obviamente esos costos laborales que reduce el tema de tener un locador de servicio y a uno que esté en planilla, pero después vienen las multitas, que Sí. son usted me menciona que no son un sol, 2 soles, sino son, Tenemos multas, las multas van hay tres categorías si no me equivoco, pero cuando te las calculan por cada trabajador que tienes, ya, que no lo tienes en planilla, que no le das boletas de pago, que no tienes un libro de control de asistencia, que no depositas CTS, ya, etcétera, todo eso lo vas multiplicando por el número de trabajadores y te da, y te dan montos de 100.000 soles, 120.000 soles, etcétera. que probablemente te hace que quiebre la empresa, Exactamente. prácticamente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio las empresas, cuando van naciendo, surgiendo, empezando, probablemente se justifique el que tú quieras reducir costos laborales y la carga laboral sea muy alta en Ya, las normas y las formalidades, ¿ok?
Pero cuando ya creciste, Ya. ya tienes un número, ya tienes ingresos, ya no se justifica que sigas haciendo eso. Ojo, no estoy justificando que desde el principio Claro, tenga que escuchen, hacerse, ¿eh? escuchen, escuchen. No lo estoy justificando. Ya, Lo que pasa es que entiendo que una empresa nueva le cueste mucho conseguir clientes claro, y y le poder cueste pagar. mucho pagar la formalidad laboral que es excesiva en nuestro país. Lo entiendo. Ya. Pero cuando ya pasas esa barrera, Sigues con lo mismo. sigues con lo mismo, entonces ya no estamos en esa situación. Estamos en la situación de un empleador que maliciosamente lucra no pagándole sus beneficios a los trabajadores y contratándolos De forma de correcta, esa forma. ¿no? Entonces, ahí mi recomendación Escuchen eso para para todos los los empleadores, por favor. mi recomendación, tanto para el trabajador como para el Laboral. empleador, es la prevención. Ya, ¿Cuál es la prevención respecto al empleador? para evitar las Para multas. evitar las multas, sé formal, Claro. que es muy sencillo ser formal y no es muy oneroso. Y para el trabajador que es contratado con locación de servicios, genérate pruebas. Estamos en un mundo tecnológico en el cual tú Donde hay puedes todo, donde hay todo. tomar fotos, grabar Ya YouTube, no es como antes. ya no. Entonces, Ya. genera pruebas y el día que te despidan, entre comillas, o el día que te quieran pagar, con todas esas pruebas, te consigues un abogado laboralista, te vas a hacer una fil también para generar Claro. tu denuncia y demandas. Demandas todo lo que no te pagaron más intereses. Doctor, ahora que usted menciona Sunafil, por ejemplo, anteriormente era el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y obviamente sigue existiendo. Y si es Sunafil, ¿usted cree que Sunafil en el tema de que ellos inspeccionan, lo hacen de forma correcta? A ¿O ver, abusan del tema de las normas? Porque se acuerda un caso que estábamos conversando del tema de supuestamente locación de servicio y obviamente era locación de servicio, pero para Sunafil entendía que debe ser en planilla y era algo incorrecto, ¿no? claro. Usted, por ejemplo, ¿usted cree que Sunafil tiene la capacidad para sancionar de forma correcta a los empleadores? A ver, te cuento un tema, ¿no? La inspección laboral en el Perú, yo la recuerdo en el año 96, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo en Defensa Legal del Trabajador, su norma era una hoja de 2 caras. Esas eran todas las Ya, eso, normas nada de más. los inspectores, Ya ha ¿ok? crecido, ahora ya ha crecido, supuestamente. Del 96 al 2025, todo lo que es inspectores de trabajo salió del Ministerio de Trabajo y se creó SUNAFIL, una figura similar A SUNAT, a SUNAT. parecida. Ya. Ahora, de 2 hojas pasó a un montón de normas, a un tribunal de SUNAFIL, a convertir de un inspector poco empoderado en los 90 a un super inspector empoderado. Pero además, ¿qué pasa? Y esta es mi crítica a los inspectores de SUNAFIL. Cualquier profesional puede ser inspector de SUNAFIL. Oiga, Según la norma, tú puedes tener un dentista, un oftalmólogo, un arquitecto, un ingeniero para temas de SUNAFIL. Ahora, yo entiendo que cuando vas a inspeccionar a una minera, ya, a una clínica, podrías necesitar algún tipo de perfil de inspector, ya. pero la interpretación de las normas laborales requiere un abogado que conozca laboral. Así es. Entonces, los inspectores, desde mi perspectiva, deberían ser, en el 99.9% de los casos, abogados. O estar bien penetrados en el tema de la ley, de Claro, saber la ley. pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos inspectores que paporretean la ley, que actúan como abogados, que interpretan la ley laboral Claro. y generan multas de más de 100.000, 120.000 soles. Que pueden ocasionar una Claro, pérdida, ¿no? A la empresa. exactamente. Y que además, cuando hacen las inspecciones, tienen una actitud casi como inquisidor, Claro, ¿no? es que ellos creo que tienen el tema que tienen un pequeño rango de poder que te quieren asustar. Yo entiendo que tienen que hacerlo. Su trabajo, sí, está Yo bien. entiendo que el empleador abusa también de su rol de parte fuerte de la relación laboral, ¿no? Pero pienso que los inspectores deberían ser mejor calificados, ¿no? Pero ese no es el problema principal de Sunafil. Ya, El está problema bien. principal de Sunafil Es los es, empleadores. no, es solo falta de recursos. O sea, Claro. No se abastecen claro, no hay suficientes inspectores para todo el Perú, para no hay todo. presupuesto para todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Hace 10 años o 15 años yo mandaba a los trabajadores a pedir Ya. inspecciones al Ministerio de Trabajo o a Sunafil. Y no se abastecían para atenderlos. Exacto, al principio iba más fácil, Ya, ¿ya? ahora es, Ahora te ponen muchos filtros. claro, Entonces, obviamente pruebas todo eso, ¿no? claro, entonces prácticamente tienes que probar la relación laboral frente al inspector para que el inspector diga ya, ok, Para voy a que ir. levante y ya Sí, recién. Es un tema muy, muy relevante. Doctor, entonces al momento ya, cuando han pasado los tiempos, supuestamente ya el Ministerio de Trabajo se dio cuenta que habían interferencias de temas de planilla, beneficios para los empleadores. Y crea crea el tema de REMIPE, ¿no? Que es
micro y pequeña empresa. Sí. ¿Eso beneficia a los empleadores y sin eso no se formalizan? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Yo creo que beneficia a los empleadores, creo que facilita que una empresa nueva surja. Sea formal. Sí, sí, Pero porque ¿cómo lo ve? ¿Es positivo, yo negativo? lo veo como algo positivo. Pero Sí. hay muchos que no se inscriben en ese. Fue un tema de desconocimiento y lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Eh, y acá va el tema hacia los contadores, ¿no? Ay, ay. A ver, oye, está que nos golpea. Eh, Galo, tú recordarás que cuando íbamos a las clases, Claro. yo le decía a los contadores, y yo tengo un tema con los contadores. El contador Ya. es el profesional más cercano al Al, abogado, al, ¿ok? claro, Es al el dueño de la profesional, empresa, sí. claro, es el profesional brazo derecho del dueño de la empresa. Y Así el es. abogado y el contador es el profesional que, al igual que el abogado, va pendiente de las normas de todo Así tipo, es, así es, así es. Es correcto. especialmente tributarias y laborales. Así es, porque es lo En- más común que hay Claro, a entonces, ¿qué nivel empresa. sucede? El contador es casi abogado, Claro. pero ahí Pero no quiero lo hacer es. énfasis, no es abogado. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Los empleadores, por ahorrar dinero, Costos. Claro, costos, lo que hacen es recurrir al contador para que el contador haga de abogado. claro, sí, sí. Entonces, tienes contadores decidiendo y asesorando temas de derecho laboral Que no le corresponde. que no le corresponden. Tienes contadores haciendo contratos laborales, No le corresponde. chancándolos. Entonces, yo recuerdo haberme entrevistado con algún gerente de una empresa sobre algún tema laboral y de pronto él tenía una duda y llamaba por teléfono y le consultaba a alguien. Entonces yo le decía, disculpa, pero yo soy el abogado y tú estás llamando a consultar a quién. ¿Tienes otro abogado? No, le estoy llamando a consultar al contador de la empresa. No, no, no. Entonces, ese es el problema. Entonces, muchas empresas usan al contador como su abogado. Claro, lo usan como abogado, prácticamente como chofer, como prácticamente el mil oficio de una El empresa, ¿no? contador, claro, Claro, entonces, eso lo hace, eso siempre lo, y, a sí, mí, siempre lo hacen. y el tema está que el contador, por no perder ese cliente o por ganar más dinero, asume el rol de abogado, Claro, ¿no? un solo que no le corresponde, ¿no? Y eso en la práctica se da en qué? En un montón de decisiones que al final se manifiestan en sanciones de SUNAFIL o juicios laborales u otros, Lo ¿no? más común. Doctor, hay una pregunta muy relevante. ¿Por qué abogado laboralista? Puede haber abogado penal, abogado civil, pero ¿por qué escogió el tema laboral? A ver, yo soy abogado de Lima y no soy el perfil de abogado de Lima por un tema de casualidad. Ya, A mí, cuando yo estaba en la Lima en el año 95, 96, un amigo tenía las prácticas en defensa legal del trabajador, pero no le gustaba porque tenías que ir a juicios, tenías que hacer demandas, tenías que entrevistarte con los trabajadores. Entonces me dijo, Julio, ¿quieres tú reemplazarme? de ahí Y fue yo, y eso yo sí. dije, y yo en ese momento no sabía qué iba a hacer de mi vida. O sea, yo estaba en la Universidad de Lima sin saber a qué iba a dedicarme ¿A la qué, especialidad. a qué se iba a especializar? Entonces entré ahí y como no tenía recursos al Ministerio de Trabajo, su defensa legal en el año 96 tenía un solo abogado y 10 o 12 practicantes. Y ahí fue donde, Claro, y funcionaba con recursos de USAID. Entonces, ¿qué ya, pasaba? Todos los practicantes podían ir a las audiencias judiciales a actuar como abogados, ya, porque te presentabas y le decías al juez, señor juez, vengo por mi defensa legal del trabajador, no soy abogado, pero me permite actuar como abogado. Entonces el juez le preguntaba al empleador, a su claro, abogado, ya, y se sobraban y decían sí. ya. Entonces yo he empezado a litigar en defensa legal del trabajador sin haber llevado un solo curso de hecho laboral. Ahí fue donde ahí Ahí, fue donde ahí me nació el enamoré del amor, derecho laboral en el 96 y del 96 ahora sigo, ¿no? O sea, ya. obviamente yo veo otros temas, Pero pero le llama derecho la laboral atención. es el que me Es lo gusta. que le gusta. Sí. Y para ser un buen o excelente abogado laboralista, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitan para que, por ejemplo, los que están estudiando esta hermosa carrera que es Derecho, se especialicen en temas laborales? El- lo que sucede con el tema de derecho laboral Escuchen, escuchen. es que tienes que, primero, no parcializarte. Ya, No te puedes parcializar con el empleador, no te puedes parcializar con el trabajador. Tienes que tener una actitud conciliadora, negociadora, porque no es la idea alimentar un conflicto entre ambos, sino es ya, tratar que lleguen a un solucionarlo. acuerdo. Ya, Ahora, ¿qué pasa cuando eres el abogado? En mi caso, yo soy abogado de empresas y soy abogado de trabajadores. claro, sí, sí, lo sé. Voy a juicio por ambos lados, Ya, negocio por ambos lados. Entonces, cuando yo soy abogado del empleador, tengo el problema de que muchos empleadores actúan de buena fe y sí de verdad quieren cumplir la ley. quieren solucionar los errores y solucionar los Claro. problemas. Ahora, tengo empleadores que buscan maliciosamente torcer
la norma para pagar menos. A Y para favor. mí, claro, para mí es Eso un no, claro, conflicto. para mí es un conflicto porque yo sí trato de cumplir la norma. Igual es un cliente y dentro de lo razonable lo asesoro, ¿no? Ya. Pero yo no vendo mi conducta a las órdenes de ese empleador. O sea, no hay un límite a lo que yo puedo hacer sin romper la norma, ¿no? Y respecto a los trabajadores, es igual, ¿no? Yo los ayudo, pero no, O no, sea, al, en lo que respecta, en lo que no en el eres, punto de romper la norma o tratar de perjudicar a un empleador, ¿no? O sea, creo que hay que tener un respeto a la ley, actuar de buena fe, porque ya, lo que más yo he escuchado a clientes, que se quejan, claro, ¿por qué sí, motivo? eh, los abogados tienen mala fama. Todos Los, los abogados. sí, los abogados tienen la fama de, especialmente los que litigan, Ya. de engañar a los clientes, de Para, abandonar a los para sacar un poco clientes, más de recursos, o sea, de nada más. hacer largos los juicios para picar dinero, y eso es un problema, ¿no? Entonces, y eso depende de la honradez de cada uno. Doctor, ¿es recomendable, por ejemplo, cuando yo inicio mi etapa, por ejemplo, laboral, o me contrato en una empresa, supuestamente es establecer escritamente un contrato de trabajo? ¿Es necesario eso? ¿O puede ser de forma verbal, como indica el Código Civil? Cuando te refieres a una relación laboral. Claro, una relación laboral. Ya, los contratos de trabajo solo son obligatorios cuando la ley exige por una determinada situación. Ya. Cuando Pero me refiero, es necesario, por ejemplo, yo quiero trabajar en una empresa. No, no, todavía no te vamos a hacer el contrato, va a ser verbal. Necesito, obviamente, no, que te lo pueden poner en transcriba. planilla de frente. Ya, no es necesario. Pero No, para prueba como mí, como trabajador, ¿sería a ver, recomendable? lo que tienes que entender es lo siguiente, la obligación del empleador, primero, es ponerte en planilla. Ya, Pero si te pone en planilla sin un contrato, entonces te conviertes en un trabajador a plazo indeterminado. determinado. O sea que prácticamente, si Prácticamente desconozco, te haces dueño del o puesto. sea que si el empleador desconoce esa norma, prácticamente yo ya estoy fijo ahí, no me puede Claro, sacar. pero la mayoría de empleadores conocen esa norma. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el contador se lo ha dicho, Para ¿no? variar. Para variar. Entonces, ¿qué Ya, sucede? Lo que hace el empleador es contratarte a plazo fijo, en los llamados contratos modales, ya. ¿ya? Ahora, esos contratos modales tienen Modalidades, condiciones y claro, modalidades, formas, ¿no? Y claro. requisitos. Puede ser contratado de esa forma. Ya. Y de esa forma tienes un plazo. Pero si el empleador te dice no te pongo en planilla y no te contrate de ninguna forma, entonces ahí sí Ya te está condicionando que ya. te está vulnerando tus derechos, ¿no? Ese es el tema, o sea que el tema es conocer tanto yo como empleador y como trabajador nuestros derechos para poder salvaguardar alguna inconsistencia. Claro, mira, ahora que estamos en 2025, es fácil conocer los derechos, ¿no? Tú coges Ya. tu teléfono, pones Googleas, en Google sale todo. cuáles son mis derechos laborales, entonces ya no hay excusa para no tener claro tus derechos, ¿no? No Claro, necesitas ya pagar al abogado. Claro, el abogado lo necesitas para algo más preciso, ¿no? claro. Y en el tema de que usted ha generado o ha estado en temas de litigios, ¿cuál ha sido la etapa más difícil? Por ejemplo, con el juicio que ha demorado, no sé, más largo que ha tenido. Eh, Actualmente, con la nueva ley procesal laboral, los juicios demoran 2, 3 años Ya, en promedio si va a apelas y pasa a una segunda instancia, ¿no? Incluso se han inaugurado nuevos juzgados acá en Magdalena, ya. pero la carga es muy grande, entonces no avanza mucho. ¿Y cómo, por ejemplo, en el tema del tema tributario sí sabemos los procedimientos, pero en el tema laboral serán los mismos? Por ejemplo, el tema de reclamación, apelación, poder judicial, o cómo se intervienen los procesos en un proceso de demanda de laborales. A ver, si tú tienes un despido arbitrario, Ya, el trabajador tiene 30 días naturales para presentar su demanda ya, y pedir una indemnización. Si se pasan esos días, ya no puedes pedir indemnización. Entonces, ya, y ahí fue la indemnización. Entonces, ¿qué ya, sucede? Ni bien eres despedido arbitrariamente, o tú crees que es arbitrario el despido, ya, tu demanda, tienes que ir a Sunafil para generar una inspección, para dejar una constancia, porque Sunafil manda a la policía, etcétera. ya, para que vaya a intervenir, ¿cierto? Pero ahí tienes que buscar un abogado Ya, que sepa laboral. ya, Porque si el abogado no sabe laboral, el abogado se le puede pasar el plazo. ya, Entonces, el abogado tiene que hacer una demanda de indemnización por esos 30 días. Ahora, eso es diferente a los beneficios sociales, porque los beneficios sociales, que son aparte, vacaciones, eso sí no pierdes, no esos, lo pierdes. no, esos tienes 4 años. 4 años para que prescriba. Sí. Ya, Entonces tienes 4 años para demandar eso, pero el ya. despido es 30, ¿no? Ya, después que la demanda, quizás es una fil va, después ese proceso que sigue. Sunafil va a sacar un acta que tú usas como prueba. Ya, La demanda la presentas dentro de los 30 días en el caso del despido arbitrario. ya, El juzgado te va a dar una audiencia de conciliación primero. ya, para allá. No se lleva nada, supongamos que no se lleva nada. Pero a veces que sí se llega. Es que Ya, depende de las pruebas que estén en la demanda. ya, pongámosles el ejemplo que yo soy un empleador terco. No, no, sigamos los Ya. procesos. Entonces vas a una segunda audiencia Ya, donde ya se discuten las pruebas. ya, Y ahí también puedes conciliar.
Podrías, si quisieras. Si no, el juez te dice, ok, la sentencia sale de acá 15 días o un mes. Ya, después la sentencia que sigue. Si te quedas contento con la sentencia, queda consentido ahí y la ejecutas, ¿no? Ya. Ya sea a favor o en contra del trabajador. Pero si no, y apelas, entonces te vas a mandar medio año o un año más, Te demora más para que sí, salga. para que ese expediente suba a una sala laboral, donde 3 jueces van Ya. a ver el caso. Entonces, ¿cuál es la última etapa La de sala laboral. la sala laboral? Salvo que en la sala laboral digan que la sentencia está... En la sala laboral hay varios escenarios. Primer escenario es que confirmen la sentencia en primera instancia y ahí murió el juicio. Ya. Segundo escenario es que se les ocurra a los de la sala por X razón sentenciar algo diferente y ahí murió el juicio también. Ya. Tercera situación, que la sala diga que está mal resuelto por alguna razón procesal o de fondo y devuelvan el expediente a primera instancia y lo ordenen al juez sentenciar de nuevo. Yo tengo un caso así ahorita, por ejemplo. Ya. Lo cual hace Pues que está el demorando. juicio se demore un par de años más. ¿Hasta cuándo es lo máximo que puede durar? O sea que 6 años. Podrías tener 6 años. En Madre. la vía civil, yo tengo juicios que tienen más de 10 años. Y siguen todavía ahí en stand-by. Siguen ahí porque se apelan, porque muere alguien y los herederos siguen en el juicio. Ya, ya. Entonces, laboral no es tan complejo, pero igual, podrías mandarte Pero 6 demora. años. Doctor, usted que menciona, por ejemplo, el tema de Sunafil, ¿cuál es la función entonces ahorita del Ministerio de Trabajo? A ver, el Ministerio de Trabajo tiene el área de conciliación extrajudicial, Ya. que supuestamente puede solucionar ahí los conflictos y que esas actas valen como sentencia judicial, y que es un área importante. Ya. Tienes el tema de negociación colectiva, donde todos los temas entre los sindicatos se manejan ahí. Tienes también una asesoría gratuita legal. Ah, ya, sí, eso hay. Sí, eso existe hasta ahora. Ellos llevan juicios. Tienes el tema de liquidaciones, ellos también hacen liquidaciones. Esos son los principales servicios a los cuales accede el trabajador, ¿no? O sea, Entre otros que puede haber, ¿no? Claro, el Ministerio de Trabajo, prácticamente Sunafil se encarga de temas de inspecciones nada más laborales. Sí. En el tema de inspecciones laborales, doctor, hay un tema que siempre nos causa una mortificación a todos los empleadores. ¿Por qué? Porque ahora Sunafil ha tenido el tema de mandar notificaciones, ¿no? Prácticamente muchos no los abren por el tema de sus claves. El correo, El la correo, casilla, la la casilla. casilla. Eso causaría un inconveniente porque causaría una sospecha de que yo no quiero presentar. Podría pasar una etapa de inspección. A ver, las casillas Sunafil funcionan muy similar a como funcionan las casillas procesales en los juicios. Ya. Yo como abogado litigante, porque no todos los abogados son litigantes, tengo una casilla virtual del Poder Judicial con un código al Poder Judicial. Yo como abogado, al momento que la suscribo y la tengo y la presento a un proceso judicial, yo soy responsable del seguimiento de lo que pasa Claro, en esa todo el casilla. proceso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sale una notificación a mi casilla, automáticamente me avisan a mi correo electrónico. Ya. Entonces, no hay forma que yo no sepa que ha llegado. Ya. Entiendo que el procedimiento de Sunafil es lo mismo. Claro, o sea y todo se maneja en el teléfono. Entonces, se supone que el empleador da un correo, da un teléfono y le avisan. Ya. Y llega a tu teléfono. Ya. Y ahí lo puedes ver. Y de ahí lo puedes enviar al contador primero. Claro, obviamente porque sé que ahora, ojo que el contador no solamente reemplaza a veces al abogado, también reemplaza al jefe de recursos humanos. Claro, porque, oficios. Claro, porque para ser sincero, las empresas deberían tener jefe de recursos humanos, su manejo del PLAME, un montón de cosas. Claro, es distinto, pues, obviamente. Pero ¿quién maneja el PLAME? El contador. El contador. Claro. ¿No? Creo que mucha carga le dan al contador, creo ya. Claro, yo creo que el contador ya cobrar más. Claro, escuchaste, el contador debe cobrar más. Porque el contador está reemplazando al abogado y al jefe de recursos humanos. Claro, ese es el tema. Es el súper profesional. Entonces, pero volviendo al tema, yo considero que no hay una excusa. O sea, realmente no. ¿Cómo salvarnos? ¿Sí? Hay que revisar, sí, es sencillísimo. Coges tu teléfono. Yo todos los días entro a ver qué llegó, que no es una discusión rapidísimo. Claro, doctor, un mensaje que le puede dar, por ejemplo, a los estudiantes o los que comienzan en la nueva carrera de Derecho. ¿Qué mensaje les puede dar para, obviamente, sean unos profesionales de éxito? Miren, seas estudiante de Derecho, de Contabilidad, de Administración, bueno, el hábito de lectura sería la recomendación para los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a usarlo siempre, vas a leer toda tu vida, leyes, libros. Yo he encontrado alumnos que no entienden lo que leen. Ya, Entonces, difícil. Es difícil, o sea, no me refiero a leer nada más, sino es la comprensión lectora. Entonces, mi recomendación es el hábito de lectura. Y estar siempre actualizado, ¿no? Sí, hacer un seguimiento. Ya no es difícil, coges tu teléfono y ves, sigue las noticias también, pero más que nada es leer. Doctor, y obviamente para el tema que nos están viendo, ¿dónde lo podemos ubicar? Porque va a salir acá. ¿Dónde lo podemos ubicar?
En su teléfono, redes sociales. En mi teléfono no uso redes, o sea, tengo el WhatsApp, ¿no? Pero Facebook lo tengo ahí, pero no lo uso mucho. ¿Cuál es Mi su número? teléfono. ¿Cuál es su número? Acaba de salir para que... Mi teléfono 997311 261. Doctor, ha sido un gusto poderlo ver, porque, después del tiempo que no nos encontramos, porque siempre vemos temas de teléfono. Es Sí. un placer haberlo El mío entrevistado. también, Galo. Y espero otra oportunidad sea bienvenido a este podcast entre expertos y sea podermente otra vez invitado y hacer una invitación. Así que lo he hecho. Oh, muchas gracias, Galo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, chicos. Gracias.